El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas noches, amigas y amigos todos que ven este programa todos los sábados, conversando con Luis Hermes. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares y mantener este diálogo permanente con ustedes. A 6 días de las elecciones del 8 de marzo, en la que los colombianos democráticamente tuvimos la oportunidad, algunos, de participar en la escogencia del eventual candidato a la presidencia de la República y además poder seleccionar libre y soberanamente dentro del contexto democrático a su representante y a su senador, entendiendo que el senador es de un contexto nacional y los representantes a la Cámara están en el contexto regional o territorial. Libre, cada ciudadano libre en comillas, eligió o votó según el mandato del artículo 40 de un derecho fundamental que tenemos todos los ciudadanos, de elegir y ser elegido a las personas que se candidatizaron con el ánimo de llegar unos a la Cámara de Representantes y otros al Senado de la República. Yo estoy colocando en comillas porque la verdad es que en estas elecciones la compraventa de votos fue macabra. Y definitivamente en el devenir de los tiempos, pienso con mucho respeto que las elecciones tienen que hacerse con una lista cerrada, porque cuesta demasiado las listas abiertas y se deja a la voluntad de aquellos que tienen el dinero para poder comprar la conciencia de los electores. Pero no hay un pensamiento filosófico e ideológico ni de partido cuando se hace esta selección, sino que se convierte en un negocio por medio del cual quien tiene mayor capacidad económica es quien puede llegar en un momento dado, no en todos los casos, pero en la gran mayoría, llegar al Senado de la República. Y por eso además se ha demostrado, y lo ha demostrado Centro Democrático, lo ha demostrado el pacto histórico, que cuando las listas son cerradas, todos votan por esa lista que previamente ha seleccionado a las personas que deben representar al partido. Porque es que la credencial que tiene X o Y senador o representante a la Cámara, per se no es de él, es del partido. Le pertenece al partido. Entonces lo mejor es que las listas sean cerradas. Pero además también propongo, y además lo ha propuesto el Congreso, creo que a partir de la próxima elección se tiene que hacer así,
las listas deben ser cremallera. En un país donde el 51% es mujer y el 49% es hombre, ¿por qué? Y bueno, obviamente lo sabemos, porque las mujeres no han estado involucradas de la misma manera en el acontecer político, pero debiera ser hombre-mujer o mujer-hombre, y en esa forma, en una forma cremallera, hacer las listas. En eso respaldo al pacto histórico que la hizo de esa manera. Hombre-mujer, hombre-mujer, o mujer-hombre, mujer-hombre, mujer-hombre. Así deben ser las listas. Y seleccionar previamente a los candidatos. No hay un desgaste económico tan grande, no hay una compra de venta. Me di cuenta de candidatos al Senado que gastaron una millonada, y no quiero decir más o menos cuántos recursos se gastaron, según me contaron, para no tener que entrar después en un problema de que yo lo dije, pero todo el mundo sabe que las sumas que se gastan para llegar al Senado de la República son muy grandes, y no todo el mundo está en capacidad de gastarse esos dineros tan ingentes que hay que hacerlos para poder llegar al Congreso de la República. De tal manera que, sí señor, estoy totalmente de acuerdo con que las listas deben ser cerradas, deben ser por el partido y que se seleccionen en el orden que el partido determina. Debe ir la persona que el partido considera debe estar representándolo, porque debe no solamente jalonar la lista, porque tienen que tener unos auténticos representantes para que la gente pueda votar por ellos, sabiendo que quien está liderando la lista tiene peso en la cola y que detrás de él hay otros personajes igualmente importantes que van a construir y a luchar en la construcción de país, desde luego dentro del marco y el contexto ideológico de cada uno de los diferentes partidos. En las elecciones pasadas se vivió una debacle completa, podemos decir. Muchos fueron los senadores y representantes que intentaron volver al Congreso de la República y no pudieron volver. Pero la sorpresa más grande fue pacto histórico, y ahora más adelante vamos a hablar de eso. Por lo pronto hablemos cómo estaba. Cuando empezamos aquí, ustedes recuerdan, hablamos de los precandidatos presidenciales, y habían más de 93 precandidatos presidenciales. Jamás se había visto en la historia una cosa igual. Pero eso es la democracia, que apertura el hecho, y precisamente las guerrillas en gran parte nacieron por la falta de participación. Existía solamente el Partido Liberal y el Partido Conservador, y los demás partidos no tenían el derecho a participar. Entonces se fue creando una situación muy conflictiva donde personas que pensaban diferente no podían estar contemplados dentro del Partido Liberal y el Partido Conservador, y eso fue desembocando en la situación que el país le ha tocado vivir. Pero llegar a 90 y pico de candidatos pues también es una exageración. Después de eso se recortaron pues, y creo que estábamos como en 40. De esos 40 se hizo una primera consulta del pacto histórico con su gente, y el pacto histórico escogió con la más alta votación de ese momento, en una consulta donde en una época muy fría, se seleccionaron 19,000 mesas en todo el país para que allí votaran la consulta las personas que iban a participar en ella.
del pacto histórico. Y por supuesto, pues obviamente Carolina Corcho perdió y ganó Iván Cepeda. Y bueno, como ustedes ya saben, las listas de pacto histórico pues estuvieron encabezadas por Carolina Corcho. Iván Cepeda no pudo volver a participar porque la registraduría encontró que, habiendo participado en una consulta, esgrimió que ya no podía participar en la consulta que se hacía en el mes de marzo. Había participado anteriormente, en el año anterior, había participado en la consulta del partido. Pero miremos la gráfica que teníamos en la pantalla. Esta gráfica, como ustedes pueden ver allí, más o menos seleccionó para que participaran en la interconsulta o la gran consulta, ya no Iván Cepeda, que aparece allí, pero sí los demás, Roy Barrera, Murillo, a ver, no nos alcanza a ver, Roy Barrera, Murillo, Mauricio Vizcano, Camilo Romero, Juan Fernando Cristo, Clara López. Como ven, estos participaron no por un frente amplio, sino que participaron dentro de una estructura organizacional que estaba más o menos sí enmarcado dentro del hecho de que todos ellos de alguna manera tenían una relación con el pacto histórico, pero participaron en esa interconsulta Roy Barreras, Camilo Romero, bueno, no me recuerdo quién otra persona allí en esa parte. Y luego vino la Fuerza Ciudadana también, que estaba como Fuerza Ciudadana, pero que no participó en esa forma. Y en esa parte también estaba Carlos Caicedo, estaba Jaime Araujo, Luis Carlos Reyes, estaba Juan Carlos Pinzón, Paloma Valencia, estaba el candidato conservador. Y en esa gran consulta también estaba Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, estaba David Luna, estaba Aníbal Gaviria, estaba Juan Daniel Oviedo, estaba Vicky Dávila, estaba Enrique Peñalosa. Y por otro lado también participó en la consulta Claudia López. Y entonces en esa interconsulta resultaron pues ganadores de la interconsulta las tres personas de las tres fuerzas que participaron. Paloma Valencia, que se sabía que Paloma iba a ganar porque estaban participando los nueve personajes que participaron en la consulta, entre ellos David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa. Ellos participaron en la consulta por un lado, y también por el otro lado estaba Claudia López y Hernán, no me recuerdo, que había sido personero, había sido defensor del pueblo, de la salud, como fórmula prácticamente, y que luego se convirtió en la fórmula de Claudia López. Veamos el cuadro de los tres ganadores. Las tres personas que ganaron en cada una de las tres consultas fue, por un lado, Paloma Valencia, que se sabía que iba a ganarle a todos los que ya mencioné, y por otro lado estaba Claudia López, y por último estaba Roy Barrera. La verdad que se esperaba mucho más de Roy Barrera. Se decía que Roy Barrera podía sacar una votación alarmante, y fue un fracaso, porque como él mismo expresa, el presidente, al no permitir que Iván participara en la gran consulta o en la consulta de todos los partidos, en un trino el presidente desautorizó, y las fuerzas también del pacto histórico desautorizaron que se participara en la interconsulta o en la consulta interpartidista. Y obviamente Roy Barrera se ha quejado de que fue un desatino del presidente de la República haber negado la oportunidad de que se participara
en la interconsulta. Pero no pienso que sea de esa manera como Roy la mira, claro, con todo respeto, pienso otra cosa. Lo que pasa es que a Roy los de Pacto Histórico no lo consideran como miembro del Pacto Histórico, y él mismo también lo ha dicho, que él es liberal y que está dentro de las fuerzas liberales de izquierda, o sea, es un liberal transformador, un liberal de cambio, un liberal de ideas revolucionarias y en consecuencia es un liberal progresista. Claudia López, que siempre se ha considerado dentro del Partido Verde y que iba con la otra consulta, ganó pues a Hernán y sacó 572.000 votos, y obviamente en los 8 que iban acompañando o luchando por la curul, Paloma Valencia, Oviedo, Galán, Peñalosa y demás, pues obviamente Paloma Valencia ganó, porque Paloma Valencia representaba al centro democrático, que justamente con el apoyo del expresidente Uribe, si ustedes miran, Paloma sacó en interconsulta 3.216.494 votos, más o menos el 45%, pero no de la votación nacional, como lo quieren hacer aparecer, de esa consulta de los 9 que participaron. De los 9, ella sacó el 45%. Y entonces, o de todos los que participaron, ella sacó el 45%. Era lógico que Paloma ganara y sacara esa votación, pero si ustedes miran la votación para Congreso, más adelante lo vamos a mirar, el Pacto Histórico sacó 3 millones y más o menos esa misma votación, 3.200.000 votos. Quiere decir que esa misma votación de Paloma Valencia es la votación del Pacto Histórico, o sea, la votación que jalonó Uribe, quien iba de 25 en la lista de Senado, porque su expectativa era que él sería el último senador, el número 25 de la lista, pero ahorita hay un recuento, porque hasta cuando se empezó con el 99.8%, ya hace 5 días tenemos esa nominación. El Pacto Histórico tenía 17 curules de Senado, y el Pacto Histórico tenía 25. En el reconteo, el Pacto Histórico pasa de 25 a 27 curules para el Senado, y mientras que el Pacto Histórico aproximadamente está llegando a un poco más de los 4 millones de votos, Centro Democrático está en 3.000 y pico de votación. Es decir que a Pacto Histórico le estaban quitando más de 200.000 votos en el caso del Senado, y de esa manera el Pacto Histórico recupera 2 curules para el Senado. Entre otras cosas, el Partido Liberal pierde 2 curules, si mal no estoy, pero no es que se los gane el Pacto Histórico, sino que pierde porque todo el mundo se mueve en esas condiciones. Por ejemplo, el Partido Conservador va a pasar, o pasó de 11 a 10 curules. El partido de la U también baja de 9 a 8. Entonces va a haber una redistribución de los curules que tenemos que esperar cuando se termine el conteo para saber cómo va a quedar totalmente ubicado cada uno de estos. Llama la atención poderosamente la votación que sacó Oviedo. Oviedo había sido candidato a la alcaldía de Bogotá, y ustedes ya saben que luego se presentó también con sus aspiraciones presidenciales. Saben que casi su candidatura y su trabajo lo hizo en las calles de Bogotá, repartiendo su proyecto y su programa de gobierno, y a Oviedo la gente le respondió con más de 1 millón de votos, y fue el fenómeno. Y esa es la razón por la cual, cuando veamos las imágenes de cómo ayer se acabaron de conformar las listas de los que iban a participar,
para la elección en primera vuelta del candidato presidencial, cómo quedaron las fórmulas candidato presidencial con su candidato vicepresidencial. Y Paloma Valencia logra que Oviedo lo acompañe como su fórmula vicepresidencial. Es una cosa para analizar, porque Oviedo, y esto es muy importante, Oviedo se pinta del centro, inclusive Oviedo defendió muchas veces las propuestas del presidente Petro, en muchos trinos defendió las propuestas del presidente Petro, pero además hay que tener en cuenta que Oviedo ha estado en una forma muy rara en el gobierno. Ustedes recuerdan que Oviedo estuvo en el gobierno de Pastrana, 98 a 2002. Después estuvo en el gobierno de Uribe. Luego estuvo en el gobierno de Santos. Después estuvo en el gobierno de Duque, cuando fue jefe del DANE. Y con una posición ambivalente de defender los acuerdos de la JEP, cuando Paloma Valencia ha dicho que no se baja de que ella siempre ha atacado todo lo que en la JEP se ha hecho. Yo no entiendo cómo va a ocurrir que ahora Paloma, después de estar toda la vida en la derecha, de la noche a la mañana, Paloma va a transitar hacia el centro derecha, como quiere hacerlo aparecer. Lo veo muy complicado ese paso de esa dupla de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, la veo muy complicada que pueda funcionar. También encuentro que lo de Roy, que se pensaba que iba a sacar por ahí 2 millones de votos, se desinfla, porque Roy no alcanza sino 200 y pico de mil, 250 y pico de mil de votos. No creo que le vaya a alcanzar ahora que él va a participar en la selección en primera vuelta, en la selección del candidato presidencial. Lo veo muy difícil que él llegue. Además, la doctora Marta Lucía Zamora, una excelente exfiscal, no le creo que le aporte una gran votación a Roy Barreras para crecer. Ahora vamos a mirar las fórmulas. Yo encuentro que Iván Cepeda selecciona a Aida Quilcue, haciendo un matrimonio, porque los indígenas están acompañando al pacto histórico. Es una relación endogámica prácticamente la que hacen allí, es un matrimonio de reafirmación, es un matrimonio de los mismos, y reafirma el acompañamiento que los indígenas le puedan hacer a la candidatura de Iván Cepeda, en el entendido de que ella, una mujer nasa, de la raza nasa, ha representado la lucha reivindicatoria por la tierra en el Cauca, y no debemos olvidar que a su esposo se lo mataron. Parece que hay un impacto allí con las fuerzas militares que le dieron de baja al esposo de Aida, y Aida, como senadora de la República, pues ha defendido las luchas territoriales y las luchas de los indígenas. Reafirma que aproximadamente estos 2 millones o 1,5 millones de indígenas que vienen acompañando a Iván Cepeda sigan en la compañía, lo que indica que no es tanto por el aporte de votos que pueda hacer la parte indígena, porque ya estaban
allí. Entonces, por eso es un matrimonio endogámico que hace la reafirmación. Pero miren ustedes, hay una confrontación de clases allí también, y creo que tiene que ver con eso. Paloma Valencia es nieta o bisnieta de un expresidente de la República, Guillermo León Valencia, y ella es del Cauca también. Y ahora vamos a presentar un documentalito de una persona que presenta en YouTube unas expresiones que quiero que la escuchen en boca de esta persona sobre la Quilcue y otras sobre Paloma Valencia. Ustedes ven ahí un contrapunteo. ¿Quién ganará? Paloma Valencia del Cauca, terrateniente, su familia, o la india Nasa Quilcue, luchadora por la posesión de la tierra. Y la Paloma Valencia en algún momento llegó a pensar que se debían hacer dos departamentos: el departamento de los indígenas y el departamento de los blancos, prácticamente. Veamos, antes de seguir avanzando con esto de la fórmula presidencial, lo que estos amigos están diciendo en YouTube, tanto de Paloma Valencia como de Aida Quilcue. Miren esto. Esto es lo que están diciendo, y ustedes lo pueden encontrar allí en YouTube. Yo lo quise traer de allí porque quisiera que fueran las palabras de estas personas las que históricamente nos digan qué es lo que encontraron en el histórico de Aida Quilcue y qué es lo que encontraron en lo histórico de Paloma Valencia. Miren. Paloma Valencia y Aida Quilcue y una oposición simbólica que atraviesa la historia de Colombia. Paloma Valencia procede de uno de los linajes aristocráticos, la élite regional del Cauca. Su abuelo fue Guillermo León Valencia, un presidente conservador, cuyo padre además era poeta. El linaje Valencia ha tenido en el Cauca una importante influencia cultural, pero también social, por la posesión de grandes extensiones de tierra. Y de su segundo apellido, La Serna, Paloma es nieta del fundador de la Universidad de los Andes. O sea, hace parte de las élites regionales, terratenientes, pero también del centro del país, tradicionalmente muy influyentes en la política, en la educación, en la economía. O sea, lo que bien se puede llamar la casta política colombiana. Aida Quilcue, por su parte, procede de una comunidad indígena, el pueblo Nasa en las montañas del Cauca. La historia del pueblo Nasa, desde el periodo colonial, responde a un progresivo despojo de sus tierras, al tiempo que estas eran ocupadas primero por las figuras coloniales de la encomienda, la hacienda, el terrateniente, que para los años 70 terminó en una especie de esclavitud moderna que se llamaba el terraje. Este consistía en que los hacendados permitían que los indígenas vivieran dentro de sus propias tierras a cambio de trabajo que no era pagado con dinero, con salario, sino con el derecho a estar dentro de esa misma tierra. Y esto activó un proceso de liberación que muchos años atrás de la organización indígena encabezó Manuel Quintín Lame, quien es hoy una figura referente por desafiar al régimen oligárquico del Cauca. Esta reacción a esta condición social provocó desde los años 70 la fuerte organización del movimiento indígena en sus diversas organizaciones políticas. Una de ellas, el CRIG, donde Aida Quilcue tiene una larga historia. Y esto derivó en un largo proceso de recuperación de tierras, entre la década de los 70s, 80s, 90s, a lo cual Paloma y su linaje le llaman invasiones. Los indígenas en este proceso crearon un pilar político, que era recuperar la tierra para recuperarlo todo. La historia de Colombia ha sido contada por la pluma de las élites intelectuales, que muchas veces reivindicaron el proceso y la constitución de estas élites terratenientes regionales. Y por el contrario, esta pluma nunca nos contó la historia indígena. Y asimismo, el proyecto de nación, desde sus tiempos modernos en Colombia, excluyó lo indígena y lo campesino y lo afrodescendiente para posicionar un imaginario de lo que debería ser una cultura homogénea y común que respondiera a la representación de estas élites. Pero el pensamiento colonial de Paloma se reproduce, no solamente por su propuesta de dividir el Cauca entre indígenas y mestizos, sino por la matriz de pensamiento del uribismo, que tiene como eje central la concentración de la tierra en pocas manos. Así que esta oposición termina dándonos un mensaje. Se sigue reproduciendo el modelo de gobierno y el sistema oligárquico que fue hegemónico en Colombia y que empezó poco a poco a moverse, no completamente aún desde 2022, o seguimos construyendo poder popular y permitimos que toda la base social, el pueblo colombiano,
progresivamente acceda a cargos de poder. Y desde ellos y desde la visión de sus comunidades y territorios proponer los cambios sociales que necesita el país. Y no solo desde una élite tecnócrata que desde el centro del país quiere dar las soluciones. Ahora bien, ¿ustedes con quién se identifican? ¿Con Paloma o con Aida Quilpué? Yo, con Quilpué. Aida Quilpué. Un nombre que tiene peso en la historia. Mujer nasa, viuda del conflicto y perseguida y secuestrada, pero nunca doblegada. Porque no queremos seguir contando muertos, no queremos seguir llorando nuestros amigos, vecinos y familiares. Queremos la paz de la vida, del territorio y de esa diversidad que identifica a Colombia y el país, y que sabemos que somos capaces de vivir en esa diferencia. Hoy es fórmula vicepresidencial y ¿saben lo que eso significa? Que por primera vez una mujer indígena de las que han caminado el territorio, de las que han enterrado a los suyos por defender a su tierra, está a un paso de ser la próxima vicepresidenta de Colombia. Y para entenderlo, ¿saben qué pasa? Hay que mirar hacia atrás. A comienzos del siglo XX, el bisabuelo de Paloma Valencia, Guillermo Valencia, un hacendado esclavista, persiguió, encarceló y torturó a indígenas de nuestro querido pueblo nasa, puntualmente a Manuel Quintín Lame, líder de nuestra resistencia, a quien Valencia llamaba Asno Montes. Un siglo después, Iván Cepeda anuncia como fórmula vicepresidencial a la lideresa indígena nasa, Aida Quilpué, a quienes antes quisieron silenciar a toda costa. Hoy los tienen que enfrentar y no será con la muerte, sino con la democracia, como lo que merecemos nosotros los indígenas. Pero claro, ya empezaron los comentarios de análisis político que más bien son racistas, donde dicen que Aida no representa a todos los colombianos y la prudencia estratégica de los que nunca han pisado un resguardo, pero saben lo que les conviene a los pueblos. ¿Ustedes saben qué les conviene al país? ¿Y saben qué? Aida no necesita agradarle a todos, porque cuando una mujer indígena llega, no llega sola, llega con sus ancestros, con su palabra y con 115 pueblos que todavía estamos aquí después de 500 años de resistencia. Llega con Manuel Quintín Lame, llega con cada minga, con cada lucha, y llega para que nunca más nos llamen asnos monteses. El racismo no siempre grita, a veces se viste de poesía modernista, a veces se viste de análisis político, pero la historia no la escriben los analistas desde el escritorio, la escriben los que caminamos el territorio. Aida ya caminó y hoy Colombia camina con ella hacia la dignidad y la justicia social. Lo que antes fue persecución, hoy es una representación. Lo que antes fue odio, hoy es la dignidad. Y lo que antes fue silencio, hoy es palabra. Porque hemos sufrido afectaciones como el desplazamiento forzado, hemos sido víctimas de asesinatos, desplazamientos, estigmatización, judicialización, pero lo más grave, la revictimización, porque muchos de los hechos que ocurrieron había que inventarse algo, como el caso mío, lo asesinaron por problemas sentimentales, o fue una equivocación, o porque fue fulano de tal. Colombia camina hacia la dignidad y Aida Quilpué es el paso que nunca se han atrevido a dar otros. Por eso felicitamos a nuestra compañera indígena y nosotros seguimos en la lucha y en la batalla, porque vamos a seguir alzando la voz por la justicia social de nuestros pueblos indígenas. Tenemos liderazgo para rato y ya saben, nos convertimos en la lideresa social más joven del país. Seguimos denunciando y haciendo control político. Bueno, como ustedes ven allí, ese es el resultado, eso es lo que hay. Eso es lo que hay en este momentito, esa confrontación. Y lo hacemos porque la historia, al final de cuentas, es de quien la escribe. Y hoy, en los tiempos modernos de las comunicaciones, pues la historia la pueden escribir unos y otros. Ya hicimos el análisis de Juan Daniel Oviedo, y desde el punto de vista de la vicepresidencia, Oviedo no le va a aportar una gran votación a Paloma, porque mucha de la gente de Oviedo es gente del centro y del centro izquierda. Yo estoy seguro que muchos están desilusionados por la decisión que Juan Daniel tomó, porque yo estaba segurísimo que mucha de esta gente esperaba que Juan Daniel dijera que no, pero que podía de pronto acompañar a Paloma en el entendido de que su intención era llegar a la alcaldía de Bogotá en esta segunda instancia. Creo que Oviedo, a mi juicio, se equivocó y grandemente, porque cuando usted quiera lanzarse, si Paloma no gana la presidencia de la República y quiera lanzarse a la alcaldía, no va a tener el respaldo para llegar. Estoy seguro de eso. Pierde Oviedo una gran oportunidad de ser el candidato, prácticamente diría yo, electo para la alcaldía de Bogotá. Iván Cepeda, como ya dije, no gana nada
nada distinto a una relación matrimonial endogámica al colocar a Aida Marina Quilpué, pero gana desde el punto de vista del reconocimiento de las luchas de los indígenas. Y pasamos entonces de una vicepresidencia en manos de una afrocolombiana, que por primera vez también los afros tuvieron la oportunidad de tener la vicepresidencia, a una indígena que por primera vez en la historia es candidata a vicepresidencial en la posibilidad de poder llegar a la presidencia de la República. Importante resaltar que aquí se presentan dos cosas que son complicadas y hay que saberlas. La una es que para nadie es un secreto que Iván Cepeda ha tenido problemas de salud, específicamente de cáncer. Dios quiera que si llegara a ganar la presidencia no se le vaya a presentar un problema, porque desde el punto de vista administrativo, y tengo que decirlo, Aida Marina, si bien es cierto, es una excelente senadora, defensora de la causa de la reivindicación de su comunidad y de la tierra, no es menos cierto que no tiene experiencia administrativa. Y en el caso de una circunstancia de lo que manda la misma Constitución, de lo que tiene que hacer el vicepresidente en caso de la falta, de sustituir al presidente en caso de la falta por muerte, por enfermedad permanente o por que se lo juzgue y se lo tenga que aislar de la presidencia, tendríamos que mirar la capacidad administrativa en lo público de Aida Marina Quilpué. Eso es lo que me preocupa por un lado. Pero por lo demás, pienso que es un pulso bien interesante que abre las puertas a que el pueblo se sepa que Colombia es pluriétnica, un país pluriétnico y pluricultural. Así lo dicen en la Constitución, en los principios fundamentales. De tal manera que participar los indígenas en la toma de decisiones del más alto nivel es apenas un derecho que está enmarcado dentro de la Constitución. En cuanto a los demás candidatos presidenciales, yo veo que la contienda va a ser no entre, póngame la grandota donde están todos los candidatos presidenciales, se inscribieron 14 de 19 candidatos que tenían derecho a inscribirse hasta el día viernes de la semana que está terminando. Y aquí encontramos a Iván Cepeda con su fórmula Aida Quilpué, que ya se había inscrito antes, Paloma Valencia con su fórmula Juan Daniel Oviedo, Abelardo del Espiella, que ya lo había hecho antes también con el exministro de Hacienda y de Comercio, José Manuel Restrepo, a Roy Barreras con la exfiscal Marta Lucía Zamora, a Sergio Fajardo con la secretaria de Educación de Bogotá, Egna Bonilla, a Claudia López con el defensor del pueblo para la salud, Leonardo Huerta, a Sandra Collin con Leonardo Carán, a Mauricio Liscano, que fue ministro de las TIC en el gobierno que está terminando, con Luis Carlos Reyes, que fue director de la DIAN, a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, con Luisa Fernanda Villegas, a Clara López, que es de la izquierda también. Clara López es de descendencia de los López, de Alfonso López Pumarejo y los Alfonso López Miquelsen, con María Consuelo del Río Mantilla, a Luis Gilberto Murillo, que fue canciller y ministro y embajador en los Estados Unidos de este gobierno que está terminando, con Luz Marina Zapata, a Carlos Caicedo, el gobernador, con Nelson Alarcón, a Santiago Botero, un industrial, un comerciante, con Carlos Fernando Cuevas. Estos fueron los 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12,
13, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Estas fueron 12, 14. Estas fueron las fórmulas que se pudieron inscribir. De estas fórmulas, aquí hay que situar, creo yo, que todos ellos que tienen 7 días, la próxima semana, para poder reestructurar o retirarse, yo veo 5 muy claras y creo que son las únicas que van a quedar. La una, que está en la izquierda, que es la de Iván Cepeda y Aída Quilpué. La otra, que está en la derecha, por derecha a derecha, que es Abelardo de la Espriella. Son los extremos. En este momento, Paloma, que también era de la derecha a derecha, está tratando de acercarse al centro derecho, pero sigue siendo de la derecha. Ella ha dicho que será uribista el resto de su vida, y Uribe todo el tiempo estuvo ubicado y está ubicado en la derecha. Nadie saca a Uribe de la derecha. Lo que pasa es que Abelardo ha sido coherente con sus ideas y ha expresado lo que él quiere, y Paloma Valencia ya está siendo incoherente con sus ideas al llevar a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial, en el entendido de que quiere captar unos votos. Entonces se corre un poco hacia el centro derecho. En el centro queda Fajardo, y ahí lo encontramos nosotros, a Fajardo, con la doctora Edna Bonilla, que va a estar en el centro. Y en el centro izquierdo, centro, además de Fajardo, van a estar los demás, algunos de ellos en el centro y otros van a estar en el centro derecha. Por ejemplo, Miguel Uribe va a estar en el centro derecho, Clara López va a estar en el centro izquierdo, Santiago Botero va a estar en el centro derecho, Carlos Caicedo va a estar un poco en el centro izquierdo, ahí se van extendiendo. Murillo va a estar en el centro, Claudia López creo que va a estar en el centro izquierdo, se va a mover para el centro izquierdo, Sandra Macaulay va a estar en el centro derecho, y allí, entre esos grupos, se van a repartir. Esa va a ser la forma como van a jugar. No veo allí que la presidencia se vaya a resalir distinto de estas 3 personas, de Iván Cepeda, de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Creo que entre esos 3, uno cualquiera será el presidente de los colombianos para los próximos 4 años. 2 vueltas. El artículo 190 de la Constitución dice que el presidente de la República será elegido o será electo por el 50% más 1 de la votación que se saque en primera vuelta. Quiere decir que si algún de los... Hay 39 millones y pico, 39.980.000 personas en capacidad de votar. 39.980.000 personas en capacidad de votar. Digamos 40 millones. Pero los 40 millones votan aproximadamente 21 millones. El 50 y algo por ciento, 51% más o menos. De esos 20 millones, como están las cosas, es bien complicado, pero bien complicado, que Abelardo de la Espriella, o Paloma Valencia, o Iván Cepeda, saquen el 50% más 1 para poder llegar en primera vuelta a la presidencia de la República. De ellos ser así, el que más cerca y tiene todas las posibilidades de ganar en primera vuelta es Iván Cepeda. Pero si no gana en primera vuelta Iván Cepeda, es seguro, fijo, que está en la segunda vuelta. Y esa segunda vuelta puede ser con Paloma Valencia o con Abelardo de la Espriella.
¿Qué pasa si la segunda vuelta es con Paloma Valencia? Una señora, y por primera vez tendríamos una candidata que se enfrentaría con la posibilidad de llegar a la presidencia, que se le unieran todos los que son de la derecha y de todos los del centro derecha. Los del centro derecha todos no se unirían a Paloma Valencia. De eso estoy seguro. Y los de Oviedo no se van a unir a Paloma Valencia. Pero más triste también es que Galán del nuevo liberalismo, que tuvo serios enfrentamientos con Uribe, le haya entregado la casaca roja del nuevo liberalismo a Paloma Valencia. Pero esa es la política, miren ustedes cómo es de dinámica, increíble. Uno podría creer todo. Galán murió por sus ideas luchando la defensa de un liberal progresista, de un liberalismo progresista, y por eso se salió y fundó el nuevo liberalismo, y luego volvió al partido porque estaba seguro de que iba a ser presidente de la República, y seguramente lo hubiera sido si no lo hubieran asesinado. Pero este joven, yo creo que si Galán en su tumba debe estarse revolcando, yo no sé, pero sí me parece, con todo respeto, que no quiero hacer aquí partidismo porque no soy partidista cuando hago mis análisis, porque son los colombianos y quienes están viendo este programa que tienen que tomar sus propias decisiones, pero sí creo que Galán debe estarse revolcando, porque eso nos parecía imposible que eso ocurriera, pero es lo que está ocurriendo, es lo que está ocurriendo. Yo no lo veo, con todo respeto, como vallecaucano, que nos hubiera gustado que Roy Barreras vaya a ser una gran fuerza para romper el esquema de estas tres figuras de la coherencia, aunque no comparto con Abelardo de la Espriella ni la forma como ha hecho el ejercicio del derecho, ni las actitudes que tiene dentro del marco de un país democrático. Aquí no queremos Bukele. Este es un país democrático. Si bien es cierto, hay que hacer unos arreglos en la justicia, no es menos cierto que no es la forma como lo plantea Abelardo de la Espriella, pero respeto eso porque siquiera es sincero. Él dice cómo lo va a hacer, qué es lo que va a hacer y con quién lo va a hacer, y eso está muy bien. Así me parece que es más claro inclusive que la postura de Paloma Valencia. Y entre Paloma Valencia y la Cabal, yo también me quedaría más con la Cabal por las actitudes de la Cabal, la forma de enfrentar su responsabilidad con sus actos en cuanto a que tiene una postura clara, como siempre la tuvo la izquierda, como siempre la tuvo la izquierda. Quiere decir que de esos tres no va a salir la presidencia, que es posible. Yo no veo a Fajardo de pronto que vaya a repuntar de allí, no lo veo a Fajardo en esa lucha, pero de todas maneras lo situó en el centro, dando la pelea para lograr una votación. Sin embargo, sí debo reconocer que muchos de los que están allí están es por plata, así de simple, porque como les están pagando más de 8.000 pesos por cada voto, entonces el que saque 1 millón de votos pues se va a llevar 8.000 millones de pesos. Sepan los colombianos que esa plata sale de nosotros. 8.000 millones de pesos, el tipo se va tranquilo para su casa sabroso, con 8.000 millones de pesos, ¿qué problema tiene? Y el que saque 500.000 se está llevando más de 4.000 millones de pesos, más de $1 millón, se va sabroso por 4 años. Eso era lo que hacía Ingrid Betancourt. Venía aquí, sacaba cualquier votación, sacaba un senador, se llevaba una plata grande y se iba tranquila. Y ya la gente tiene que irse dando cuenta que eso es lo que ocurre, que eso es lo que hacen. Por eso es que son candidatos. Por último, veamos cómo quedó, ya entrando a la recta final de terminar este programa, miremos cómo quedó el Senado de la República. El Senado de la República, hasta antes de poder hacer los ajustes, quedó de la siguiente manera.
Centro Democrático, el Pacto Histórico, busquemos cómo quedó el Senado. Pacto Histórico con 25, repito que ha recuperado 200.000 votos. Pacto Histórico sube de 25 a 27 curules en Senado. Y el Centro Democrático tiene 17. Quiere decir que le cogió en este momento 10 curules de ventaja en el Senado. El Partido Liberal baja, creo que baja a 11 a 12. Y el Partido Conservador baja a 10. El Partido de la U baja a 9, a 8. Salvación Nacional está con 3, MAI está con 1, AICO está con 1, Alianza Verde está con 8. Aquí en el partido, aquí hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Los de Cambio Radical se quemaron. Se quemó Motoa. Se quemaron todos los de Cambio Radical. Y apareció en Alianza Verde una nueva figura que venía de la Cámara de Representantes y que ha sido un franco contradictor de la candidata al Senado, Duvalier Sánchez, que parece pasa al Senado de la República. De esta manera, el Partido Liberal va a alcanza 9 senadores. Ahí están, los tienen allí. Y en cuanto en la Cámara, para despedirme, también el pacto, que se creía que no iba a subir, pasó de 4 a 6 representantes a la Cámara. Allí tenemos los representantes de la Cámara. El Partido Liberal sacó 1, perdió 1. El partido de la U perdió 1, quedó con 2. Pero el Partido Liberal hizo una proeza, recuperó 2 senadores de la República. Un saludo muy cordial a todos. Hemos llegado al final de este programa. Amigos y amigos, señor padre de familia, señora madre de familia, si usted no sabe dónde está su hijo, empiece a preocuparse, porque por no saber dónde están nuestros hijos empieza a perderse la juventud. Usted a este momento sabe dónde se encuentra su hijo, su hija, empieza a preocuparse. Muy buenas noches y hasta el próximo sábado. ¿Cómo así que ya perdieron?